Hola, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a texturar nuestro Raycaster, y este va a ser el resultado. ¿Cómo texturizamos el Raycaster? Una vez que corremos DDA obtenemos la distancia de un rayo R que sale del jugador y toca una pared. Estoy hablando de la distancia real, no la corregida. Y esto es todo lo que necesitamos para poder texturar nuestras paredes. Sabemos que el punto de colisión del rayo es P, la posición del jugador, más la dirección del rayo por el módulo del rayo. Si la colisión del rayo se encontró cortando el eje X, es decir, sobre una línea vertical, hit side igual a 0, entonces queremos ver la coordenada Y de la colisión. En caso contrario, miramos la coordenada X de la colisión. En ambos casos, esta coordenada va a ser un número al que vamos a llamar Q, y nos dice, en escala del mundo, qué tan lejos estamos del inicio del mapa. Este número Q podemos pasarlo a escala de texturas, convirtiéndolo a cuántas texturas entran desde el punto inicial del mapa hasta el punto colisión. El resto de esta división entera, redondeado, es un número de 0 a texture size -1, y representa la columna de la textura correspondiente a la columna que estamos dibujando en pantalla. Para obtener el resto utilizamos la operación módulo. Entonces la columna que estamos buscando, textx, es Q módulo texture size. Una vez identificada la columna de la textura que necesitamos, dibujarla varía según las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, si podemos separar las texturas en columnas y escalarlas, entonces dibujar la columna I en pantalla es simplemente utilizar esa función. Esto es particularmente eficiente si el motor o framework donde estamos implementando hace uso de la placa de video. En caso de no tener acceso a escalado de texturas, se puede implementar manualmente un algoritmo de texturizado llamado Affine Texture Mapping. Este algoritmo consiste en dibujar exactamente una textura en una superficie, sin tener en cuenta variantes de perspectiva. Se logra mediante una interpolación lineal. Va a funcionar bien, pues en un Raycaster toda pared es perpendicular al jugador, pero va a ser más lento que utilizar herramientas que hagan uso de la placa de video. Por último, observen que en escala de mundo siempre se avanza crecientemente, sea en el eje X o en el eje Y. Debido a esto, si miramos cómo quedarían las texturas en la grilla, podemos ver que siguen el crecimiento de los ejes. Sin embargo, como estamos enviando rayos de izquierda a derecha, esto va a causar texturizados reflejados según el ángulo desde donde estamos mirando la pared. Para arreglarlo, hay que ver la dirección hacia donde estamos mirando. Si la colisión se encontró cortando al eje X, es decir, hit side igual 0, y estamos mirando hacia la izquierda, es decir, el vector director tiene su coordenada X menor a 0, entonces podemos ajustar textx mediante la siguiente fórmula. En el otro caso problemático, si hit side es igual a 1 y estamos mirando hacia abajo, es decir, el vector director tiene su coordenada Y mayor a 0, ajustamos de la misma manera. Bueno, una vez explicado todo esto, vamos a implementarlo. Lo que está en pantalla es el resultado del video anterior, el Raycaster sin texturas. Voy a empezar creando una global text size, que indica cuánto mide cada textura, e importando todas las imágenes que voy a usar para texturar las paredes. Entre estas hay una flecha, unos bloques y las animaciones de destrucción de bloques. También hago uso de quads para poder acceder a columnas de texturas. En el código del Raycaster vamos a agregar una variable omega que va a representar el ángulo del rayo, para evitar escribir angle más alfa todo el tiempo. También cuando calculamos wall height lo voy a redondear, pues va a estar dibujado en píxeles, no tiene sentido que sea un número con coma. La variable midline la voy a renombrar a wall start para que sea más representativo y voy a borrar todo el código que utilizábamos para dibujar antes. Obtenemos las coordenadas del vector dirección de este rayo en particular, mediante propiedades del círculo unitario. Y, según la variable hitside que devuelve DDA, obtenemos el punto de intersección que nos interesa, para calcular la columna de la textura.
La columna de la textura va a ser el punto de intersección módulo el tamaño de la textura. Y según el wall-id que devuelve DDA, cambio de textura para que podamos ver muchos bloques diferentes. En el archivo de algoritmos voy a crear una función que dibuje la columna texturizada. Enviamos un parámetro darker para oscurizar la columna si es necesario. Y según la relación de escala de cuánto mide la pared sobre el tamaño de la textura, dibujamos la textura en pantalla. Una vez terminado, llamamos este código para dibujar desde la función donde hacemos el raycast, oscureciendo las paredes si hitside es igual a 1. Y ya tenemos nuestras paredes texturizadas, aunque en poca resolución. Si bien esto es una cuestión estética, para mejorarlo vamos a aumentar la cantidad de rayos, para poder apreciarlo en alta definición. Veamos el problema del que hablamos en la explicación, que si bien las flechas tendrían que verse de izquierda a derecha, porque así es como dibujamos la textura, su dirección depende del ángulo desde donde las estamos mirando, y por consecuencia el hit side. Arreglar esto es simplemente manejar esos casos acordemente, con estas dos líneas de código. Y con esto ya terminamos de texturar correctamente nuestro raycaster. Para mostrar una aplicación de DDA y las texturas, vamos a romper los bloques. Voy a agregar actor variables que le permiten hacer target a una posición de la grilla en particular y variables de cuánto poder tenemos almacenado, un poder máximo y cuánto se incrementa. Vamos a agregar una función que resetee estas variables. Cuando tomamos el input, chequeamos si la barra espaciadora está presionada. Si no lo está, reseteamos las variables de target. Cuando la presionamos, lanzamos un rayo, mediante DDA, hacia el ángulo donde estamos mirando. En DDA, en el vídeo pasado, me quedó un bug acá que estaba accediendo a map mediante una global, y no por la referencia pasada por parámetro. Observen que por cómo funciona DDA, nosotros sabemos en qué posición de la grilla se colisionó. Entonces podemos devolver estos índices del mapa también. Luego, después de enviar nuestro rayo, nos fijamos si la distancia hasta la colisión es menor a cierto número. Yo puse tile size por 2 porque me pareció un buen alcance. Y también verificamos si el bloque al que estamos golpeando es de tierra. Otra vez, en caso de que no se cumplan estas condiciones, reseteamos las variables de target. En caso de que sí se cumplan, verificamos si el bloque que tenemos de target es efectivamente el bloque que está golpeando DDA. Si no lo es, ajustamos las variables de target. Y en caso de que sí lo sea, verificamos qué tanto poder tenemos almacenado. Si el poder almacenado es menor al máximo, lo incrementamos por el incremento por delta time. Y en caso de que sea mayor o igual, ponemos 0 en esa posición del mapa para destruirlo.
y reseteamos la variable de target. Como resultado, si mantenemos espacio mucho tiempo, podemos romper los bloques. Pero no hay ninguna referencia visual de que los estamos rompiendo. Vamos a encargarnos de esto. En la función donde estamos haciendo el raycast, obtenemos la nueva información que estamos devolviendo del algoritmo, que eran grid X y grid Y. Y luego de dibujar las paredes texturadas, verificamos que el jugador tenga poder cargado y que su bloque de target sea el mismo que está devolviendo DDA. Es decir, el rayo que estamos lanzando en esta iteración de raycast es el mismo que estamos targeteando. Esto es porque no queremos poner texturas de destrucción en todos los bloques que podemos ver, sino solo al que estamos golpeando. Luego de esto dividimos el poder actual sobre 10, porque son 10 texturas de destrucción, para obtener un índice de qué textura utilizar. Y hacemos un módulo 10 nada más por el caso de que si el poder es 100, dividido 10 te queda 10 y solo tenemos de 0 a 9 las texturas. Finalmente dibujamos la textura correspondiente sobre la pared texturada. Como es una textura que tiene píxeles invisibles, vamos a conseguir el efecto que buscamos. Y finalmente ya podemos romper bloques. Voy a hacer una leve modificación para mostrar los FPS en pantalla. Vemos que llega a los 144 FPS. Por ahí a mí me baja un poco el performance porque tengo el OBS abierto, pero aún así la conclusión es que podemos lograr un texturado de paredes muy rápido. Y con eso llegamos al final del video. No olviden likear, suscribirse y tocar la campanita si quieren ver contenido parecido. Nos estamos viendo.